Durante la lectura del testamento, el hijo mayor se levantó de golpe y gritó que su padre había sido engañado. Delante de todos, acusó a la niñera, una mujer sencilla que durante años cuidó de la familia, de haberse aprovechado de la enfermedad del viejo empresario para robarle todo lo que tenía. Los invitados se miraron unos a otros, atónitos. El abogado intentó continuar la lectura, pero nadie escuchaba ya. Toda la herencia había sido dejada a nombre de Alma Soares, la antigua niñera. El rostro de Alma se tornó pálido. Nunca pidió nada, nunca soñó con riquezas, pero ahora, allí, frente a todos, era tratada como una criminal. El aire se volvió pesado. Los hijos de Augusto Monteiro se rebelaron, asegurando que su padre jamás habría hecho algo así, que debía haber sido manipulado. Las voces se mezclaban, llenas de rabia y orgullo. Mientras tanto, Alma permanecía inmóvil, sentada en la primera fila, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. Nadie parecía recordar que aquella mujer había dedicado gran parte de su vida a cuidar esa casa y a esos niños. Era ella quien siempre estaba cerca, quien calmaba los llantos, quien mantenía todo en orden mientras el mundo de los Monteiro giraba alrededor de las apariencias. Pero para ellos, en ese momento, lo único que importaba era el dinero. El apellido Monteiro parecía valer más que cualquier muestra de gratitud. El abogado, visiblemente incómodo, trató de leer las últimas líneas del documento, pero las voces de protesta acallaron sus palabras. Uno de los hijos se acercó a Alma exigiendo que explicara por qué había sido mencionada en el testamento. Ella no respondió. No había nada que decir. Ni siquiera ella lo entendía. Lo único que sentía era una mezcla de miedo y tristeza. Con cada palabra de odio, algo dentro de ella comenzaba a resurgir. Recuerdos antiguos, rostros del pasado, secretos que el tiempo jamás había borrado. En la pared principal del salón, el retrato de Augusto Monteiro observaba todo con la misma mirada severa de siempre. Aquel semblante frío y autoritario ocultaba más de lo que cualquiera allí podía imaginar. Los hijos estaban convencidos de que habían sido traicionados. Pero si el testamento los había sorprendido, no sabían aún que existían secretos mucho más grandes. Secretos que habían dormido durante décadas, esperando el momento exacto para salir a la luz. Años antes de aquel testamento que sacudió a la familia Monteiro, la historia de Alma había comenzado de manera sencilla. Llegó a la mansión siendo aún joven, con una maleta pequeña y el corazón lleno de esperanza. Necesitaba un trabajo, y el empleo como niñera parecía una bendición. Elena Monteiro, la esposa del empresario, buscaba a alguien que cuidara de sus dos hijos pequeños, y la recomendación proveniente de la iglesia la convenció de contratar a la muchacha. En aquel tiempo, la casa era sinónimo de poder. Una mansión imponente, con pasillos largos y paredes cubiertas de retratos familiares. Cada cuadro parecía recordar a todos quién mandaba allí. Elena vivía obsesionada con las apariencias, la ropa perfecta, los eventos, las cenas elegantes, las donaciones públicas. Parecía una mujer ejemplar, hasta que uno pasaba suficiente tiempo cerca para notar que detrás de su sonrisa se escondía una frialdad inquietante. Alma, con su carácter sereno y servicial, conquistó rápidamente a los niños. Sabía escuchar, contar historias, y tenía un cariño natural capaz de calmar hasta las rabietas más difíciles. Los pequeños comenzaron a buscarla más que a su propia madre, y eso no pasó inadvertido. Elena, siempre vanidosa, empezó a sentir un malestar silencioso. La presencia de aquella joven sencilla, siempre sonriente, despertaba en ella una mezcla de envidia y temor. Con el paso de los meses, Alma fue comprendiendo mejor el ritmo de la casa.
Sabía cuándo comenzaban las cenas, cuándo el patrón llegaba tarde y cuándo los silencios pesaban más que las conversaciones. Había días en que la mansión parecía respirar alivio y otros en que el aire se volvía demasiado denso. Los empleados hablaban en voz baja, los pasos resonaban en los pasillos y todos sabían que una sola mirada de Elena podía significar un despido. Fue en una de esas noches silenciosas cuando Alma notó algo diferente. Augusto Monteiro, el dueño de la casa, bajó al despacho ya entrada la noche. Era un hombre reservado, respetado, pero en su mirada se notaba el cansancio de quien sostiene un imperio a costa de su propia paz. Alma, que estaba apagando las luces del pasillo, lo vio apoyarse sobre el escritorio y quedarse quieto, mirando al vacío. Por instinto se acercó despacio y le preguntó si se encontraba bien. Él solo respondió con un leve gesto y una sonrisa débil. Fue la primera vez que lo vio vulnerable. Esa noche, algo cambió, aunque nadie dijera una palabra. A partir de entonces, Augusto comenzó a notar más a aquella mujer sencilla que siempre estaba cerca. Y Elena, con su mirada afilada como una navaja, también lo notó. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Elena empezó a vigilar cada movimiento de la niñera, a ponerle pruebas imposibles, a humillarla delante de los demás empleados. Pero Alma resistía. Tenía fe, y se repetía a sí misma que el bien siempre triunfa al final. No imaginaba, sin embargo, que los celos son un veneno lento, y Elena estaba dispuesta a usarlo hasta la última gota. Mientras tanto, Augusto se volvía cada vez más distante de su esposa. Las discusiones se hicieron rutina, y la frialdad entre ellos era tan evidente que hasta los niños lo percibían. La casa, antes llena de fiestas, se transformó en un lugar silencioso. Y en medio de ese silencio crecía algo que nadie podía ver, pero todos sentían, el inicio de una historia que años después cambiaría el destino de todos. Porque en aquella casa de lujo y apariencias estaban haciendo un secreto, y ese secreto, oculto durante tanto tiempo, sería el responsable de colocar a una simple niñera en el centro de la herencia de un imperio, y en el corazón de la furia de toda una familia. Con el paso de los meses, Elena empezó a ver aquello que más temía. No era solo el cariño que los niños sentían por la niñera, sino la manera en que Augusto la miraba. Era una mirada diferente, serena, llena de respeto. Algo que Elena ya no recibía desde hacía mucho tiempo. Y eso, para ella, era intolerable. La dueña de la casa comenzó a observar cada detalle. Sabía los horarios en que Alma entraba y salía. Notaba el tono de voz con que hablaba con su marido y hasta la forma en que colocaba el café sobre la mesa. Lo que antes parecía inocente ahora se volvía sospechoso en su mente. Los celos la consumían por completo. Augusto, cansado de las discusiones constantes, se alejaba cada vez más de su esposa. Ya no asistía a las fiestas, evitaba las cenas familiares y pasaba más tiempo en su despacho que en la propia casa. Pero la presencia de Alma le traía una paz que creía perdida. Ella nunca levantaba la voz, nunca exigía nada. Simplemente cumplía con su trabajo con un cuidado tan genuino que poco a poco le devolvía las ganas de sonreír. Elena lo notaba todo y se esforzaba por mantener las apariencias. En los eventos sociales seguía siendo la mujer elegante y caritativa que todos admiraban, pero dentro de casa la máscara caía. Con los empleados era áspera y autoritaria, con los niños perdía la paciencia, y con Alma el veneno se disfrazaba de cortesía. La niñera comenzó a percibir el ambiente cargado, las tareas aumentaron, las exigencias se volvieron imposibles y las críticas constantes. Aún así, Alma soportaba en silencio. No quería perder el trabajo ni manchar su reputación.
Pero los ojos de Elena la seguían por los pasillos, miradas frías, largas, de quien planea algo y solo espera el momento adecuado. Una noche, mientras recogía juguetes en el jardín, Alma escuchó a Elena y Augusto discutiendo dentro de la casa. Las voces eran fuertes. Elena lo acusaba de avergonzar a la familia. Decía que se había enamorado de una sirvienta, que era ridículo que un hombre de su posición se dejara llevar por alguien tan inferior. Augusto no respondió. Simplemente salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Elena lloró, no de tristeza, sino de rabia. Fue esa noche cuando juró destruir a Alma. Los días siguientes fueron insoportables. Elena inventaba motivos para humillarla, difundía mentiras entre los empleados e insinuaba durante las visitas que Alma había cometido pequeños robos. Nada de eso era cierto, pero sus palabras tenían peso. Y cuando una mujer rica decide acabar con alguien humilde, el mundo suele creerle. Aún así, Alma no respondió. Siguió trabajando, cuidando a los niños y rezando en silencio, pero en el fondo sentía que algo malo estaba por suceder. El ambiente en la casa era de guerra. Elena parecía más alterada cada día, y Augusto más distante de todo, hasta que lo inevitable ocurrió. Elena llamó a Alma a su habitación con el pretexto de conversar. Cerró la puerta, la miró directamente a los ojos y pronunció palabras que jamás podrían olvidarse. La conversación duró apenas unos minutos, pero bastó para cambiar el destino de todos en aquella casa. Esa noche, el odio tomó una forma concreta y se dio el primer paso hacia la tragedia. Elena llamó a Alma a su habitación al final de la tarde. El sol entraba por las altas ventanas, bañando el suelo con una luz dorada que contrastaba con el tono frío de aquella conversación. La dueña de la casa estaba de pie frente al espejo, peinándose con calma, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Cuando Alma entró, sintió el aire denso, el perfume demasiado fuerte y la mirada helada que la observaba a través del reflejo. Elena preguntó si ella creía correcto lo que estaba haciendo. No explicó a qué se refería, pero el tono de su voz lo decía todo. Era una acusación. Alma, confundida, intentó responder que no entendía, pero Elena se giró bruscamente y se acercó a ella. Le dijo que lo sabía todo, que no era ciega, que veía las miradas, el cariño, los silencios cómplices, que una mujer como ella nunca debió haber cruzado los límites. Alma quedó paralizada. Trató de explicarle que siempre había respetado la casa y a la familia, pero las palabras murieron antes de salir. Elena ya había decidido su destino. Le dijo que no la quería más allí, que hiciera las maletas y desapareciera antes de ser humillada frente a todos. La noticia se propagó rápidamente entre los empleados. Algunos sintieron pena, otros fingieron no saber nada. Augusto estaba de viaje por negocios y no fue informado. Elena aprovechó su ausencia para llevar a cabo lo que llamaba la limpieza de la casa. En pocas horas, Alma se vio obligada a reunir sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. Llovía afuera, y los niños lloraban suplicando que no se fuera. Elena observaba desde lejos, firme, con el rostro tenso y los puños cerrados. No soportaba las lágrimas de sus hijos, ni las miradas de compasión que algunos sirvientes dirigían a la niñera, pero no retrocedió. Ordenó abrir el portón, y sin pronunciar palabra, la vio marcharse. La lluvia caía con fuerza, y cada paso de Alma parecía un castigo. Caminaba sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y el cuerpo agotado. En los días siguientes trató de reconstruir su vida. Consiguió una pequeña habitación en una pensión y comenzó a trabajar en casas de familia. Pero el destino aún no había terminado de ponerla a prueba. Pocas semanas después, empezó a sentirse mareada, con náuseas y un miedo que crecía día a día.
Hizo las cuentas y comprendió lo inevitable. Estaba embarazada. Durante días lloró sola, intentando entender qué hacer. No tenía a quién recurrir ni el valor de regresar. Sabía que si Elena lo descubría, su vida correría peligro. Así que decidió ocultar el embarazo tanto como pudiera. Trabajaba hasta tarde, ahorraba cada centavo y soñaba con ofrecerle una vida digna a esa criatura. Pero la verdad tiene una forma cruel de salir a la luz. Un antiguo empleado de la mansión, movido por la curiosidad, comentó la noticia a una de las cocineras que aún trabajaba para Elena. La información corrió rápidamente, y cuando llegó a los oídos de la señora Monteiro, el odio se convirtió en veneno. Elena no descansó hasta descubrir dónde vivía Alma. Envió a un hombre de confianza a seguir sus pasos, y cuando confirmó que realmente estaba embarazada, hizo algo que nadie habría imaginado. Pagó una gran suma para asegurarse de que aquel niño nunca existiera ante los ojos del mundo. El plan estaba trazado. Alma jamás vería a su propio hijo, y así, lo que había comenzado como celos se transformó en venganza, y la venganza, en poco tiempo, se convertiría en tragedia. El tiempo pasó lentamente para Alma. Las semanas se arrastraban entre el trabajo y el miedo. Con el vientre creciendo, intentaba ocultar la barriga con vestidos sueltos y el corazón con oraciones. No hablaba del asunto con nadie. Solo pedía a Dios que protegiera a su hijo y le diera fuerzas para continuar. Cuando llegó el día del parto, estaba completamente sola. Fue llevada a una pequeña clínica en las afueras de la ciudad, recomendada por una conocida. Llovía intensamente aquella madrugada. Las luces parpadeaban y el olor a éter llenaba el aire. El dolor venía en oleadas, cada vez más fuertes, hasta que finalmente un llanto rompió el silencio de la sala. Era un niño. Pequeño, frágil, pero vivo. Alma lo sostuvo por unos minutos y sintió cómo su corazón se llenaba de una felicidad que no experimentaba hacía mucho tiempo. Parecía que, por fin, Dios le devolvía un motivo para vivir. Pero la alegría duró poco. Horas más tarde, una enfermera entró en la habitación con el rostro serio y las manos temblorosas. Le dijo que el bebé había fallecido por complicaciones. Le entregó una caja con las ropitas y se marchó apresurada. Alma quedó sin aliento. Gritó, lloró, suplicó ver el cuerpo, pero nadie se lo permitió. Le aseguraron que todo estaba arreglado, que el hospital se encargaría de los trámites. Así fue como creyó haber perdido a su hijo. Lo que Alma no sabía era que Elena había movido cada pieza de aquel plan. Tras las puertas de la clínica, un soborno había comprado silencio y documentos falsos. El bebé, completamente sano, fue entregado a una familia lejana, y el nombre de la madre fue borrado de los registros. Elena creía que eliminando a aquella criatura también borraría la vergüenza que sentía, pero el destino no perdona a quien destruye el amor. Mientras tanto, en la mansión Monteiro, Augusto regresaba de viaje. Fue recibido con silencio y rostros tensos. Al preguntar por Alma, su esposa le dijo que ella se había marchado por voluntad propia, después de causar desorden entre los empleados. Pero algo en la voz de Elena sonaba falso. El hombre, que siempre había confiado en su intuición, percibió que algo no encajaba. En los días siguientes, intentó averiguar el paradero de la niñera, sin éxito. Los contactos que solían servirle para todo parecían haber desaparecido de repente. El matrimonio, ya deteriorado, llegó a su límite. Las discusiones se volvieron diarias y la ira sustituyó las palabras. Hasta que una noche, en medio de una pelea violenta, Elena, fuera de sí, lo confesó todo. Dijo que sabía de la traición, que se había deshecho del niño y que no se arrepentía. Lo llamó un necio, un hombre que había deshonrado su propio apellido, y aseguró que ella solo había hecho lo que cualquier mujer de su posición habría hecho.
Las palabras cayeron como golpes. Augusto quedó inmóvil, con el rostro sin color, la mirada vacía. Por un momento, el silencio fue más pesado que el grito. Luego salió de la habitación tambaleándose, y nunca volvió a hablar con su esposa. Días después, Elena fue hallada sin vida en su dormitorio. La versión oficial decía que había muerto por un mal súbito, pero los empleados sabían la verdad. Su corazón, consumido por el odio, simplemente se detuvo. La casa cayó en luto, pero el verdadero duelo era otro, el que vivía en Alma, que jamás supo la verdad. Mientras el mundo creía en una tragedia común, la mentira de Elena seguía viva, oculta entre documentos falsos y secretos que solo el tiempo podría revelar. Los años pasaron, pero para Alma, el tiempo no parecía curar nada. Vivía con sencillez, trabajando en casas de familia, siempre discreta y reservada. Tenía pocos recuerdos felices, y los dolorosos la visitaban cada noche en el silencio de la madrugada. Nunca volvió a la mansión Monteiro, ni quiso saber nada de aquel pasado. Llevaba en el pecho la memoria del hijo perdido y la esperanza de que, algún día, Dios le concediera paz. Pero el destino tiene maneras extrañas de actuar. Una mañana, mientras regresaba de misa, un mensajero la buscó. Le entregó una carta escrita a mano, con un nombre que jamás pensó volver a ver: Augusto Monteiro. Por un instante creyó que debía tratarse de un error, pero la letra era inconfundible. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Las palabras eran simples, pero cargadas de dolor. Augusto le decía que estaba enfermo, que el tiempo le había enseñado lo que realmente importaba, y que necesitaba verla antes de que fuera demasiado tarde. Le confesaba que existían verdades ocultas, cosas que ella debía saber, secretos que habían quedado atrapados en el pasado y que solo ella tenía derecho a escuchar. Alma, entre lágrimas, dudó. No sabía si debía ir, pero algo dentro de ella, una voz que venía de lo más profundo, le decía que aquel encuentro era inevitable. 2 días después, llegó a la mansión. El portón, que antes representaba poder, ahora parecía un monumento a la soledad. El jardín estaba descuidado, las ventanas cerradas y el silencio del lugar daba la sensación de que el tiempo se había detenido. Un sirviente anciano la recibió y la condujo hasta la habitación donde Augusto descansaba. Estaba irreconocible. El hombre fuerte e imponente que alguna vez dirigió un imperio era ahora un cuerpo frágil en una cama demasiado grande. El cabello blanco, la mirada cansada, pero aún con esa firmeza que ella recordaba. Cuando la vio, una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Ninguno de los dos pudo hablar durante unos segundos. El silencio decía lo que las palabras ya no podían. Augusto le pidió perdón. Dijo que había fallado, que había sido cobarde, que permitió que el orgullo y el miedo destruyeran lo que pudo haber sido un amor verdadero. Le contó que, tras la muerte de Elena, descubrió cosas que lo dejaron sin aliento y que desde entonces había intentado enmendar lo que aún podía. Pero los años pesaban y su cuerpo ya no respondía. Por eso necesitaba que ella lo escuchara una última vez. Alma, con los ojos húmedos, asintió en silencio. No había rencor, solo una tristeza vieja y profunda. Le dijo que lo perdonaba, que el tiempo ya había hecho lo que las palabras nunca podrían. Él tomó su mano, débil, pero con ternura. Le dijo que había dejado todo en orden, que la casa, los bienes y la empresa estaban protegidos, pero que había algo más, algo que solo ella descubriría cuando llegara el momento adecuado. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, él cerró los ojos un instante. Parecía cansado, pero en paz. Aquella despedida silenciosa fue la conversación más sincera que los dos habían tenido en toda su vida. Días después, Augusto Monteiro murió.
Toda la ciudad habló del empresario ejemplar que había partido dejando fortuna y respeto. Pero nadie sabía lo que realmente se escondía detrás de aquel testamento, y mucho menos que el mayor secreto de los Monteiro aún seguía vivo, oculto entre las páginas del pasado. El velorio de Augusto Monteiro fue discreto, pero digno. Pocas flores, pocos rostros conocidos y una atmósfera densa de arrepentimiento y silencio. Alma permaneció apartada, en un rincón, observando el ataúd cubierto de rosas blancas. No lloraba en voz alta. Las lágrimas simplemente caían, silenciosas, como si brotaran de un lugar donde el dolor llevaba años habitando. Días después, el abogado de la familia la buscó. Le dijo que había un documento que debía ser leído en su presencia y en la de los herederos. Así fue como, una vez más, Alma cruzó el portón de la mansión, el mismo por el que un día había salido humillada, bajo la lluvia y los gritos. Ahora volvía con pasos lentos, sin saber lo que el destino le tenía preparado. El salón estaba lleno. Los hijos de Augusto, con el rostro tenso, la recibieron con miradas frías. Ella se sentó en silencio, sosteniendo el rosario entre los dedos. El abogado ordenó los papeles y comenzó la lectura. Y entonces las palabras cayeron como un rayo sobre todos. Toda la herencia sería dejada a Alma Soares. El caos fue inmediato. Protestas, acusaciones, insultos. Y en medio del tumulto, solo el abogado mantuvo la calma, recordando que la voluntad de Augusto era legítima e inapelable. Pero nadie imaginaba que aquel testamento ocultaba algo más. Augusto había dejado instrucciones confidenciales sobre la empresa familiar. Un nuevo administrador asumiría el control, alguien preparado y de confianza. El nombre fue leído en voz alta: Gabriel Monteiro. Un joven de unos 30 años, formado en el extranjero, respetado, discreto, y hasta entonces completamente desconocido para todos. Cuando entró en la sala, el silencio se hizo absoluto. Su semblante era sereno, su mirada firme, y su presencia irradiaba una autoridad tranquila. Saludó con cortesía y se acercó al abogado para recibir los documentos. Alma lo observaba desde lejos. Había algo en él que la hizo estremecerse. Una sensación extraña, como si aquel rostro le resultara familiar, aunque nunca lo hubiera visto antes. El joven agradeció la confianza depositada en él y prometió honrar la memoria de Augusto. Hablaba con seguridad, pero su voz tenía una dulzura que conmovía a todos, excepto a los hermanos, que lo miraban con desprecio. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué Augusto lo había elegido para ocupar el cargo más importante del legado Monteiro. Algunos susurraban que era un ahijado, otros que era hijo de un antiguo socio. Pero nadie se atrevía a preguntar más. Cuando la reunión terminó, Alma se acercó para agradecerle la gentileza con que la había tratado. Él sonrió y le dijo que la admiraba desde hacía tiempo por todo lo que había oído sobre su dedicación al padre de él. Aquellas palabras resonaron en la mente de Alma. El padre de él. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero disimuló, sin entender del todo por qué. El joven se despidió y, sin darse cuenta, dejó caer una pequeña medalla de plata. Alma se inclinó para recogerla. Cuando giró el colgante, sintió que el cuerpo se le helaba. En el reverso había un nombre grabado: Alma. Llevó la mano a la boca, sin poder respirar. Era la misma medallita que había colocado en el cuello de su hijo recién nacido antes de que se lo arrebataran en el hospital. Por un segundo, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de reconocimiento. El tiempo había cerrado su círculo. El niño que creyó muerto estaba vivo, y ahora estaba allí, frente a ella, sin saber quién era en realidad.
Alma pasó aquella noche en vela. Sostenía la medallita entre las manos como si fuera su propio corazón. El nombre grabado en ella no dejaba lugar a dudas. Era el colgante que había puesto en el cuello de su hijo antes de que se lo arrebataran de los brazos. Lloró como hacía muchos años no lloraba. El pasado, que creía enterrado, regresaba ahora con fuerza, y con él la posibilidad de entender al fin todo lo que el destino le había hecho vivir. Al día siguiente, regresó a la mansión. El abogado estaba allí, revisando documentos, y el nuevo administrador, Gabriel, repasaba papeles en el despacho. Cuando la vio entrar, sonrió sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Ella caminó despacio, el rosario en una mano y la medalla escondida entre los dedos. Le dijo que necesitaba hablar con él, a solas. Cerraron la puerta. La voz de Alma temblaba. Le contó sobre el pasado, la época en que trabajaba como niñera, la noche en que fue expulsada y el hijo que le dijeron había muerto al nacer. Gabriel la escuchaba en silencio, confundido, hasta que ella extendió la medalla hacia él. Cuando leyó el nombre, su semblante cambió por completo. Los ojos se le llenaron de lágrimas y un temblor recorrió sus manos. Dijo que había crecido en un orfanato, adoptado por una buena familia, pero que nunca supo nada sobre su madre biológica. La única cosa que conservaba de su origen era precisamente aquella medalla. El silencio que siguió fue profundo, un silencio de reconocimiento, de alma a alma, de sangre que se reencuentra con su propio reflejo. Gabriel cayó de rodillas ante ella, y Alma lo abrazó con la fuerza de todos los años de ausencia. Madre e hijo, finalmente unidos. Las lágrimas de ambos se mezclaron, y el dolor se transformó en paz. Pero no todos estaban listos para aceptar la verdad. Los hijos legítimos de Augusto se enteraron de lo ocurrido y llegaron furiosos a la casa. Acusaron a Alma de haber inventado toda la historia para robarles lo que les pertenecía. Llamaron a Gabriel impostor, bastardo, usurpador. Pero el abogado, con voz firme, mostró los documentos que confirmaban la adopción irregular y la confesión que Elena había dejado antes de morir. Todo estaba allí, guardado en los cajones del despacho, recibos, cartas e incluso el registro verdadero del nacimiento de Gabriel. Las pruebas eran irrefutables. El hijo perdido de Augusto y Alma estaba vivo y era el legítimo heredero. Los hermanos, sin argumentos, bajaron la cabeza. La furia se transformó en vergüenza. Ninguno de ellos fue capaz de mirar a la mujer que su padre había amado y que la vida había injustamente castigado. Gabriel, con el corazón dividido entre la alegría y el desconcierto, abrazó a su madre delante de todos. Dijo que, a partir de ese día, aquella casa también sería suya, como siempre debió ser, y que todo lo que existía allí, la empresa, la fortuna, el nombre Monteiro, se usaría para hacer el bien, en homenaje al padre que, aunque tarde, había intentado corregir sus errores. El tiempo pasó. La mansión, antes símbolo de dolor y mentira, volvió a llenarse de vida. Gabriel restauró el jardín, abrió las ventanas y transformó el antiguo salón de fiestas en una biblioteca pública. Alma, ya anciana, caminaba por los pasillos con serenidad. No quedaba rencor ni tristeza. En cada rincón de aquella casa veía un fragmento de la vida que el destino le había arrebatado, y luego devuelto. Una tarde, sentada en el jardín, observaba a Gabriel jugando con sus propios hijos. Las risas de los niños resonaban entre las flores y el viento soplaba suave. Ella cerró los ojos y agradeció en silencio. El pasado, al fin, había encontrado descanso, porque, al final, la verdad siempre encuentra la manera de regresar, y cuando lo hace, cura todo lo que la mentira destruyó. Alma pasó aquella noche en vela.
Sostenía la medallita entre las manos como si fuera su propio corazón. El nombre grabado en ella no dejaba lugar a dudas. Era el colgante que había puesto en el cuello de su hijo antes de que se lo arrebataran de los brazos. Lloró como hacía muchos años no lloraba. El pasado, que creía enterrado, regresaba ahora con fuerza, y con él la posibilidad de entender al fin todo lo que el destino le había hecho vivir. Al día siguiente, regresó a la mansión. El abogado estaba allí, revisando documentos, y el nuevo administrador, Gabriel, repasaba papeles en el despacho. Cuando la vio entrar, sonrió sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Ella caminó despacio, el rosario en una mano y la medalla escondida entre los dedos. Le dijo que necesitaba hablar con él, a solas. Cerraron la puerta. La voz de Alma temblaba. Le contó sobre el pasado, la época en que trabajaba como niñera, la noche en que fue expulsada y el hijo que le dijeron había muerto al nacer. Gabriel la escuchaba en silencio, confundido, hasta que ella extendió la medalla hacia él. Cuando leyó el nombre, su semblante cambió por completo. Los ojos se le llenaron de lágrimas y un temblor recorrió sus manos. Dijo que había crecido en un orfanato, adoptado por una buena familia, pero que nunca supo nada sobre su madre biológica. La única cosa que conservaba de su origen era precisamente aquella medalla. El silencio que siguió fue profundo, un silencio de reconocimiento, de alma a alma, de sangre que se reencuentra con su propio reflejo. Gabriel cayó de rodillas ante ella, y Alma lo abrazó con la fuerza de todos los años de ausencia. Madre e hijo, finalmente unidos. Las lágrimas de ambos se mezclaron, y el dolor se transformó en paz. Pero no todos estaban listos para aceptar la verdad. Los hijos legítimos de Augusto se enteraron de lo ocurrido y llegaron furiosos a la casa. Acusaron a Alma de haber inventado toda la historia para robarles lo que les pertenecía. Llamaron a Gabriel impostor, bastardo, usurpador. Pero el abogado, con voz firme, mostró los documentos que confirmaban la adopción irregular y la confesión que Elena había dejado antes de morir. Todo estaba allí, guardado en los cajones del despacho, recibos, cartas e incluso el registro verdadero del nacimiento de Gabriel. Las pruebas eran irrefutables. El hijo perdido de Augusto y Alma estaba vivo y era el legítimo heredero. Los hermanos, sin argumentos, bajaron la cabeza. La furia se transformó en vergüenza. Ninguno de ellos fue capaz de mirar a la mujer que su padre había amado y que la vida había injustamente castigado. Gabriel, con el corazón dividido entre la alegría y el desconcierto, abrazó a su madre delante de todos. Dijo que, a partir de ese día, aquella casa también sería suya, como siempre debió ser, y que todo lo que existía allí, la empresa, la fortuna, el nombre Monteiro, se usaría para hacer el bien, en homenaje al padre que, aunque tarde, había intentado corregir sus errores. El tiempo pasó. La mansión, antes símbolo de dolor y mentira, volvió a llenarse de vida. Gabriel restauró el jardín, abrió las ventanas y transformó el antiguo salón de fiestas en una biblioteca pública. Alma, ya anciana, caminaba por los pasillos con serenidad. No quedaba rencor ni tristeza. En cada rincón de aquella casa veía un fragmento de la vida que el destino le había arrebatado, y luego devuelto. Una tarde, sentada en el jardín, observaba a Gabriel jugando con sus propios hijos. Las risas de los niños resonaban entre las flores y el viento soplaba suave. Ella cerró los ojos y agradeció en silencio. El pasado, al fin, había encontrado descanso, porque al final la verdad siempre encuentra la manera de regresar, y cuando lo hace, cura todo lo que la mentira destruyó.